Hola a todos, bienvenidos a Eje Global. Mi nombre es Luis Alejandro Berján y en este podcast vamos a hablar sobre relaciones internacionales. Este podcast tiene dos objetivos principales. El primero es establecer un espacio seguro para que cada invitado o invitada pueda hablar libremente sobre su trabajo, su trayectoria académica o su trayectoria personal. El segundo objetivo principal se trata de dar un aporte de conocimiento para que cada persona que escuche este podcast pueda llevarse aprendizaje o conocimiento sobre relaciones internacionales. De esta forma no solo aprovecharé yo este espacio para poder mejorar mis habilidades oratorias, mi confianza y también mis habilidades como internacionalista, sino también para dar un aporte a la academia y a cada persona que esté interesada en las relaciones internacionales. Sin más que decir, para mí es un placer traerles este contenido. Bienvenidos a Eje Global. En este primer episodio de Eje Global vamos a hablar con María Luisa García, con quien he compartido más de la mitad de mi carrera profesional y con quien ahora nos estamos embarcando en la tarea de evaluar si nuestro programa de Relaciones Internacionales en la Javeriana es o no bueno, sus pros, sus contras, sus puntos a mejorar, sus puntos que están perfectos. Y de esta forma, cualquier persona interesada en estudiar relaciones podrá tener un panorama general de lo que es este programa en la Javeriana. Y también, si ya lo estudiaron o lo están estudiando, pueden tener nuestra opinión y valorarla para tener en cuenta todo lo que se les venga a la mente respecto a este programa. En fin, para mí es un placer hablar con María Luisa. Todos sabemos que aparte de que es mi compañera, es mi pareja, entonces es un episodio especial. Quería empezar este podcast con un episodio con ella, porque es la persona que escucha todas mis ideas, la que me apoya en este tipo de locuras. Y bueno, te dedico este episodio a ti. Hola señorita María Luisa, bienvenida al primer episodio de Eje Global. Me alegra tenerte aquí. De hecho, fuiste la primera persona en escucharme con este proyecto. Fuiste la primera persona que me apoyó con la idea, así que para mí es un gran placer tenerte aquí. Para mí es más que felicidad poder hablar contigo y obviamente no es un misterio que tú y yo nos conocemos mucho más aparte de lo académico. Entonces recuerda que este es un espacio para que nos expresemos libremente, para que estemos en confianza y para que hablemos sobre lo que vimos en nuestro recorrido de la universidad en esos 5 buenos años. Entonces, pues primero me gustaría preguntarte sobre cómo estás. Bien, gracias y agradeciéndote la invitación. Gracias, Luis, por esta invitación. Y no, estoy muy bien, me siento muy entusiasmada por contar sobre mi experiencia en la Universidad Javeriana y también para compartir también nuestros relatos de cómo nos fue con la carrera de Relaciones Internacionales. Sí, de hecho es muy curioso porque nosotros nos conocimos en plena mitad de carrera, entonces siempre tuvimos un tiempo largo para compartir. De hecho compartimos varias clases, entonces también me parece muy importante tener en cuenta tu recorrido, tu opinión, porque sé que aparte de que tú me llevas un semestre, aunque ya terminaste, pero me llevas un semestre, entonces lo viviste de una forma distinta. También por la pandemia, tú alcanzaste a estudiar un semestre completo antes de la pandemia, tuviste de pronto una mejor perspectiva de lo que era el programa, de lo que estabas estudiando, porque yo entré y a los 3 meses ya tuve que entrar en confinamiento, como todos. Entonces me gustaría primero empezar por eso. ¿Cómo fue para ti tener tu primer semestre, teniendo en cuenta que tú no vives como tal en esta ciudad, sino que eres de Montería? Entonces, ¿cómo fue para ti ese cambio de, bueno, estuve un semestre, 3 meses del segundo semestre y ahora tengo que irme? ¿Acaso sentiste que la carrera se estaba desperdiciando o sentiste que de pronto tu proceso se vio afectado de una forma negativa? ¿Cómo fue para ti ese cambio de la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que ya habías estudiado un semestre? Pues al principio no, porque digamos ya no era la primera vez que salía como de mi ciudad, entonces desde los 16 años vivo fuera de Montería. Entonces he tenido como una experiencia y un recorrido como más allá de las ciudades y he estado como un poco más al tanto de qué es lo vivir afuera. Sin embargo, ya en la parte académica, cuando entró pandemia me quedé un momento en Bogotá y me dio muy duro, como no tenía clases ni nada y sentía que las clases y en el ámbito como de la universidad, tener que hacer compañeros, tener que ver los profesores y de la nada entrar en pandemia, pero no tenía mis padres al lado, entonces eso sí fue muy duro para mí.
Ya cuando volví a mi ciudad natal, tener que acostumbrarme de nuevo, como ahora no estar sola, sino convivir con mi familia que no la veía hace meses y a la misma vez tener que dar clases y recibir las clases. No sé, fue una experiencia inmensa. Sí sentí y siento, no tanto yo, pero más bien mis papás que me estaban pagando una universidad muy cara, como es la Universidad Javeriana. Como que bueno, la matrícula como que prácticamente bajó, pero igual siempre era como tenía su aumento y era muy incomparable a los precios que sostenían en las otras universidades de Montería. Entonces digamos que sí fue como muy duro, sobre todo para mi papá, que era como, bueno, pero seguro que si quieres continuar, o sea, ¿por qué no le damos una pausa a la carrera? Entonces yo decidí continuar porque yo sí me puse el empeño de aprender incluso cuando fuera la pandemia y no quería atrasarme. Entonces lo vi como un nuevo camino para aprender. Entonces sí sentí que hubo un poco de pérdida en cuanto a la conexión y también la presión de los papás, la siente uno, pero igual yo decidí continuar. Claro, porque en la pandemia siempre fue una opción aplazar, aplazar el semestre o Sí. sobre todo porque nuestra carrera es muy teórica Ajá. y nuestro programa en específico es muy teórico. Exacto. Entonces yo también contemplé la opción de aplazar, pero decidí no hacerlo, justo porque no quería sentirme atrasado. Entonces entiendo Sí. por qué dices eso de que estaba la opción. Sin embargo, también se nota esa presión económica, ¿no? Ajá. De los padres, de la responsabilidad, de que es una universidad prestigiosa, ¿cierto? Con este recorrido. Y bueno, volviendo al tema un poco más académico, un poco más respecto al programa, ¿cómo crees que debió ser insinuado o demostrado ese programa antes de que entraras a estudiar? Porque es normal que todos tengamos una imagen de lo que queremos estudiar y que estemos seguros, entre comillas, de lo que queremos hacer con nuestras vidas, pero seamos sinceros, realmente no lo estábamos, o al menos No. teníamos una idea concreta, sí, de lo que queremos, pero no teníamos ni idea de lo que era una clase llamada Sistemas, Estado y Democracia, por ejemplo, Sí. que algo así se llama, no lo recuerdo muy bien. Sí, sí. Pero bueno, no estábamos seguros de qué contenía esa clase. Entonces quiero saber tú cómo viviste entrar al programa, entrar y ver todas estas materias tan teóricas. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Antes de iniciar el programa nosotros siempre tuvimos una charla. Las charlas que nos dan siempre son muy tan idealistas. Son muy lindas, a veces te conectan con la realidad y te dicen, te ponen como en la malla circular de la carrera y es como, bueno, esta tiene tantos créditos y tú no paras bola al principio, discúlpame la expresión, sí, tú no prestas atención, realmente tú lo que esperas es ser un embajador, estar en las Naciones Unidas, porque eso es lo que la mayoría, y puedo estar muy segura de esta afirmación, la mayoría al principio de la carrera soñó con eso. Ya después cuando uno sale, ya uno mira otros campos y después de experiencias en diversos trabajos, ya uno mira a ver cuál es el foco de uno. Pero al principio de la carrera todo el mundo sueña con ir a las Naciones Unidas. No sé si te pasó. Entonces ya después cuando uno va ingresando y uno va viendo las materias, uno se va dando cuenta, ¿será que esa es la carrera que yo quiero? Y le pasó a muchos de mis compañeros. Afortunadamente, porque yo vine de otra carrera, y ahora me metí en la carrera de Relaciones Internacionales. Cuando ingresé a primer semestre y vi teorías, vi todo lo que tenga, todo lo relacionado a la teoría antes, pre-teoría, porque ni siquiera era la teoría en sí, sino era la pre. Me siguió gustando la carrera. A mí no me pareció aburrida. Sí era harto tener que leer un montón de cosas y me dio muy duro la cantidad de cosas que había que leer, sobre todo porque en mi colegio no se leía esa cantidad de cosas, pero pues la verdad me motivó, yo quise seguir y no me aburrió en ningún momento. Eso está muy bien, porque mira que a mí me pasó totalmente lo contrario. En mi primera semana, en la clase de geopolítica de la profesora Jimena, Ay, que no. fue una excelente Yo clase, la adoro. pero en la primera clase me acuerdo que ella tenía esa clase, bueno, todas son de 3 horas, ¿no? Sí. Pero esa en específico me dio muy duro porque yo nunca había tenido una clase tan larga.
Entonces me pareció que cuando salí de la clase sentí un shock de, ¿será que esto sí es lo que quiero hacer el resto de mi vida? ¿Será que esto sí es mi vocación? Que era lo que yo juraba desde hace 6 meses, que me gustaban las relaciones, bueno, mucho tiempo atrás, antes de que hubiera escogido la carrera. Sí. Yo juraba que eso me gustaba y que me encantaba, pero cuando salí de esa clase, yo dije, ¿será que esto sí es lo mío? Y lo dudé. Pero es la única vez que he llegado a dudar de mi gusto por la carrera. De hecho, esa clase de geopolítica con la profesora Jimena fue la que más me impulsó mi gusto por la carrera. No sé, hay profesores que te tocan. Y aunque la profesora Jimena puede ser que la geopolítica no sea para todo el mundo, ella la explica con una pasión. O sea, y es algo que de los profesores de la Javeriana de Relaciones Internacionales tienen. O sea, una carrera que la mayoría de la gente no tiene ni idea qué hacen los internacionalistas, ni a qué se dedican, ni qué es lo que saben. Y entonces cuando tú vas y tú vienes y hasta tus propios padres te preguntan, bueno, ¿y qué es eso de las relaciones internacionales? Entonces uno va, toca el semestre, ve el semestre y mira a sus profesores como la profesora Jimena, como el profesor Diego Vera, con toda su propia manera de ejercer, de enseñar. Uno se enamora, se termina enamorando. Yo me terminé enamorando mucho de mi primer semestre y eso me motivó a continuar incluso en pandemia. La manera en cómo enseñaban los profesores. Sí, esa clase en específico fue excelente, pero mi favorita, la profe Jimena Cujavante, que ojalá nos esté viendo en este momento, es la de estrategias de negociación. Sí, esa también fue muy buena. Que de hecho justo cuando los dos tuvimos esa clase juntos, sí. Fue cuando estalló la invasión de Rusia en Ucrania y nos pusieron un escenario obviamente hipotético en el que teníamos que negociar entre las partes en ese contexto. Eso me pareció extremadamente interesante. Aunque yo no fui directamente que estaba en las mesas negociando, todo el research que tuvimos que hacer, toda la investigación, todo lo que tuvimos que meternos en la cabeza para entender cómo funciona una situación así, me pareció increíble porque esa práctica que te puede hacer la universidad y sobre todo la profesora, que eso es algo muy de metodología de la profesora, que nos enseñó a meternos en la situación, me pareció ideal porque uno cómo puede aprender si no es haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, al menos en esa metodología me pareció increíble y me ayudó muchísimo a aprender. No solo eso, de hecho, gracias a esa clase fue que te conocí. Entonces también regalo por 2 en esa. Pero volviendo al tema, sí, esa negociación entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania, todo eso, entender el contexto geopolítico, entender cómo se negocia, entender que no es solo un ejercicio de una disciplina, ¿cierto? Sino que es algo multidisciplinario. Tenemos que entender la psicología, tenemos que entender el derecho internacional, tenemos que entender cómo negociar como tal, es decir, también un poco administración, ¿cierto? Es una suma de cosas que finalmente no logramos acoplar hasta que las hacemos. Entonces, en ese sentido, me parece que la universidad y sobre todo la profe Jimena en específico lo hizo muy bien. ¿O tú qué opinas? Yo también estoy de acuerdo. Creo que la profesora Jimena es como de las pocas profesoras que te colocaban casos prácticos y te retaban a hacer algo diferente. Yo suelo ser muy tímida y a los principios de la carrera me costaba socializar, incluso en pandemia. Entonces había personas que notaban como que no querían relacionarse conmigo justo por eso. Entonces a uno le cuesta. Y esas clases específicamente de la profesora Jimena que te motivan a salir de tu zona de confort son exquisitas. A mí me pareció increíble. Justo, y es como lo relacionó a la guerra que estaban presentando Rusia y Ucrania, que todavía sigue, pero que en ese momento era el boom. Y mientras estábamos haciendo cómo negociar, cómo tener que buscar para que Rusia y Ucrania balanceen hipotéticamente en la clase, no, a mí me pareció muy chévere eso. La verdad aprendí mucho, no solo de estrategias de negociación, sino de confianza en uno mismo. Entonces siento que como tener ese equilibrio y que aporte en tu vida, eso es muy valioso. No, y mira que dijiste algo clave que son las habilidades blandas, porque al momento de negociar, en específico sobre esta clase que se llama estrategias de negociación, es muy importante tener seguridad, tener información clara, saber exponer esa información y saber y entender que también puedes tener una negociación muy difícil, como era ese caso de Rusia y Ucrania.
y Estados Unidos. Entonces, aplicar estas habilidades blandas y aprender de ellas fue algo que muchos de nosotros como estudiantes no teníamos, Exacto. o al menos estábamos empezando a aplicarlas. Entonces, tirarte al rodeo, a exponer, a hablar, a negociar, a creerte el cuento de que eres un negociador real, eso es muy importante para afianzar esas habilidades blandas y hacerlo real. Pero bueno, volviendo al tema del comienzo de la carrera, me parece que esa clase de geopolítica fue clave para ayudarme a entender que, primero, cuestionarme si sí me gustaba la carrera o no, y segundo, a darme cuenta de que efectivamente sí me gustaba. Ujú. ¿A ti qué fue lo que te ayudó a saber que sí te gustaba? Esa materia me ayudó muchísimo. Sentí duda con conceptos, pero yo sabía que sí o sí tenía que verlo, entonces yo me motivé aún más para estudiarlo. Y política exterior, las clases de política exterior con Diego Vera, los informes que hacíamos a mí me encantaban. Entonces, digamos, cada vez que yo veía, porque digamos, vimos política exterior, creo que fue en los primeros semestres. Bueno, no recuerdo muy bien cuál es el tema no el tema, sino el nombre de la materia, política exterior, pero tiene que ver con esa y la dio el profesor Diego Vera, y entonces digamos que nos ponían a hacer informes. Entonces comprábamos casos de la realidad porque teníamos que ver noticias, hacer análisis. Entonces cada vez que yo me colocaban a hacer, no importa el grupo que era, a mí me encantaban hacer las noticias, me encantaba hacer los análisis, y fue un momento en donde yo dije, no, esto sí es lo mío, y yo espero dedicarme a esto en un futuro, si encuentro el trabajo ideal para eso. Entonces eso fue como de uno de los motivos también por los cuales yo quise seguir en la carrera. Oye, es muy curioso porque la clase del profesor Diego era algo cuestionada por el horario, porque, bueno, las clases de 7 siempre fueron difíciles para muchos. Entonces, empezando por eso, porque su clase era a las 7, lo recuerdo muy bien. Y segundo, porque efectivamente lo que tú dices, los informes que tenemos que hacer, la investigación que tenemos que hacer sobre medios de comunicación, si no me acuerdo, si no fallo en acordarme de ese tema, era clave. A mí también me acuerdo que me gustó muchísimo que nos ponía a buscar específicamente en rangos temporales las noticias, Sí. y eso aportaba mucho a que tú estabas al día con las noticias, y sobre todo que si tenías que volver a un rango temporal del pasado, entonces estabas muy informado en ese rango temporal. Por ejemplo, a mí me tocó exponer una presentación sobre India en la de política exterior comparada con Diego Vera. Me acuerdo muy bien que tuve que exponer este caso comparando Brasil e India y cómo cada país estaba formándose para ser esta potencia regional y qué métodos se habían utilizado para llegar ahí. Entonces comparaba que, por ejemplo, India utilizó armas nucleares, se armó, ¿cierto? Y Brasil no. Brasil simplemente utilizó un método más político, más diplomático, ¿sí? Mientras que India, con este impacto regional con Pakistán, con China, con esas tensiones, pues tuvo que armarse, ¿sí? Entonces esa comparación me pareció muy enriquecedora porque es una realidad geopolítica, ¿sí? Que te permite ver que efectivamente un país puede llegar a ser una potencia regional, pero que no tienen que ser los mismos medios. Puede utilizar otros medios para llegar a ese mismo fin. Pero bueno, el punto de todo esto es que este tipo de ejercicios, como puedes ver, me gustaron mucho, hasta me acuerdo todavía, y también me ayudaron a afianzar ese gusto por la carrera. Y me acuerdo que también mencionaste la clase de conceptos fundamentales, que esa fue en el primer semestre. Sí. Esa clase me dio durísimo, me dio durísimo. ¿Verdad? Yo me acuerdo que, de hecho, en el tercer parcial, que era el más importante, saqué como un 2.5, como un 2, algo así, me fue muy mal. Y era en parejas, me acuerdo que mi compañera y yo estábamos muy preocupados porque éramos muy juiciosos, no entendíamos por qué habíamos perdido. Y entonces nos esforzamos el cuádruple de lo necesario y nos asustamos, y bueno, era primer semestre, éramos unos peladitos. Entonces, sí, entonces con Ricardo, me acuerdo que Ricardo pues es un profesor exigente, es un profesor que te enseña de verdad, ¿cierto? Entonces, a propósito de la profe Ricardo, ojalá nos estés viendo. Y entonces me acuerdo muy bien que en la exposición, justo fue en pandemia ya, era virtual, y nunca había hecho una presentación virtual. Entonces no me conectaba al internet, no entraba la llamada. Bueno, esa es otra realidad, pero el punto es que esa clase me costó mucho y me ayudó a entender que también habían cosas
difíciles en la carrera. Sí, también habían momentos en los que tenías que estar pilas porque podían llegar a pasar este tipo de cosas que te confías con las clases y sobre todo con profesores que son serios, ¿cierto? Si te confías, pues te rajas. Entonces, seamos sinceros, el programa no es un paseo. El programa tiene materias fáciles, tiene materias que de pronto pueden ser más llevables, sobre todo hasta el énfasis, que después del énfasis se siente mucho más como ese ritmo de dificultad, ¿no? Pero antes de eso no tanto. Sin embargo, no significa que no hayan materias difíciles, como la que te estoy diciendo. Para mí lo fue. Sí, conceptos también para mí fue difícil. Yo la vi con Diego Vera también. Y, y nos colocaba a hacer quizzes. Entonces era como por cada lectura, quiz. Y esa clase la dábamos a las 7 de la mañana. Entonces y no podíamos llegar tarde, ¿no? Porque perdías el quiz automáticamente. Entonces llegar a las 6, tempranos, máximo 6:30, prepararte para el quiz ansiosos y después entregar el papel, porque era papel. Ya no era como pandemia, listo, bueno, vamos a coger un trabajo de estos. No. Yo sentía que prepandemia no significa que pospandemia era algo menos serio, pero las clases muy exigentes, bastante exigentes. La carrera no es difícil para el que realmente la apasiona. Yo no la sentí difícil y sí hubo materias que sí me costaron mucho, no solo esas, también en el énfasis. Pero sí, pero yo siento que a mí la que me dio más duro en primer semestre fue formación al sistema internacional. No tanto la materia en sí, porque era muy histórica, sino por el profesor en sí. No me gustó la manera de enseñar de él. Y no me acuerdo el nombre y si me acordara del nombre tampoco lo iba a decir por respeto. Pero sí, no me gusta cómo hacía comentarios en clase a los estudiantes. Tendía a ser muy grosero. Entonces, pero, y algo que sí voy a rescatar con él, aprendí un montón. Aprendí mucho. Y él se ganó mi respeto. Puede ser grosero, que eso pues no quita el hecho de que sea un buen profesor, que sea una persona un poco no humana, perdón por la expresión, pero sí nos enseñó y sí nos dijo que esta carrera no era ningún paseo. Entonces siento que eso nos mantuvo a nosotros firmes de que estamos en una universidad prestigiosa como es la Javeriana y que teníamos que ganarnos el puesto acá. Al menos eso con mi clase y con las personas que yo sé que vieron esa materia conmigo, debieron sentir eso. Entonces, sí, yo me acuerdo al final, todo el mundo salió y casi nos abrazamos, lloramos porque salimos de ese parcial final sudados. Y yo me acuerdo que un gran amigo mío, Daniel, que también se graduó, dijo, uy, Malu, salimos de estas, ¿en serio? Entonces, sí, fundamentos, no mentira, formación del sistema internacional. Sí, sí recuerdo esa clase. Pero de hecho mira que acabas de resaltar algo muy importante y es si analizamos pros y contras de la carrera, hay un pro muy importante y es que son los profesores. La universidad tiene muy buenos profesores, investigadores buenos con recorrido, que tienen perspectivas que son muy dadas a rescatarse, ¿cierto? Como hablábamos de Jimena Cojavante, de Ricardo Betancourt, de Diego Vera, de Pastrana, Eduardo Pastrana, de Andrés Peña, que de hecho fue mi director de tesis, de Aymeric, ¿cierto? Sí, son un montón de profesores que de verdad yo digo son buenos y me parece que ese detalle a veces no se rescata. Aymeric de hecho da una clase de estudios africanos increíble, yo amé esa clase, sí, de verdad. Yo también. De hecho, justo esa clase fue la que me permitió tener este panorama de la historia africana que luego me sirvió para afianzar mi amistad con nuestro querido amigo Merveil. Eso sí es verdad. Y la única, ¿no? Sí. De nuestra carrera. Sobre África. Sobre África. Sí, de pronto esa puede ser otra contra, que hay unas clases que faltan. Yo diría que de Medio Oriente podría ser que faltan un par de clases. Que sí las hay, ¿no? Y si uno, como buen internacionalista y buen apasionado de la carrera, se pone a buscar las selectivas, sí las hay. Si hay estudios de Medio Oriente, si hay materias enfocadas en eso, pero en sí en la malla, no sé si de pronto hay una nueva actualización,
tendría que haber un foco de Medio Oriente y sobre todo lo que está pasando ahora en Medio Oriente. Sí, un énfasis que de pronto pueda incluir más información sobre el Medio Oriente, porque, Sí. bueno, tenemos los énfasis, bueno, los de la Javeriana ya lo sabrán, pero lo explicaré por si las moscas, el énfasis temático, los tres énfasis temáticos que son de asuntos políticos internacionales, el de economía y desarrollo, creo que se llama. Integración y desarrollo, y el de seguridad, ¿cierto? Sí. Y también están los de zonas, que son América Latina, Europa y Norteamérica. Exactamente. Sí, Norteamérica, ¿cierto? Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, pues Asia-Pacífico, Estados Unidos y Europa, y América Latina y el Caribe. Ah, bueno, buena corrección ahí, gracias. Ah. Pero bueno, sí, el punto es que teniendo eso en cuenta, me parece que podrían haber más énfasis. Sí. Deberíamos tener un énfasis de África, un énfasis de Medio Oriente. El problema es que nosotros como estudiantes queremos tener todo en un programa, queremos tener Sí. todas estas zonas, todos estos énfasis, y tampoco se puede si de pronto uno ahorita quiere ver todas estas cosas de forma general, pero no tenemos en cuenta de que puede ser una opción de una maestría, ¿cierto? De que descubrimos qué es lo que nos gusta. Sin embargo, volviendo al punto, sí sería bueno que de pronto existieran al menos unos temas en algunas clases sobre esos países, sobre esas regiones, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo, sobre todo en Medio Oriente, en toda esa área que realmente falta un poco más de explotación. Y también yo quisiera agregar otro que de pronto le haría falta al programa, aunque tenemos un énfasis, no un énfasis, sino como una área de economía política internacional. Siento que nos hace como una materia específica como análisis de mercado. O sea, como algo así que le dé el potencial de finanzas. O sea, esto es más personal. A mí me gusta mucho el área como de economía, de toda esa parte de comercio. Y yo lo vine a descubrir después, pero digamos, aunque nosotros tenemos grandes materias como investigación cuantitativa, investigación cualitativa para reforzar esas áreas de análisis, una materia de análisis de mercado y sobre todo en este mundo multiglobal, como quieran llamarlo, que todavía seguimos dependiendo de ese comercio, de todo eso, pues sí sería necesario como colocar una materia que informe más sobre cómo y que lo enfoque más a la vida práctica, a la vida laboral. Entonces creo que lo de Medio Oriente y esto de análisis de mercados o algo así que tengan relación con comercio exterior sería algo que le daría mucho más potencial a la malla circular de relaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la principal falencia del programa es que carecemos de números. Bueno, sinceramente yo apliqué y quería este programa cuando me presenté porque no tenía números. Yo también. Yo dije, este es el mío, me encanta, es muy político. Sí. Y eso fue lo que terminó siendo. Un programa muy político, muy teórico, que no tiene muchos números. Vimos unas 3 materias relacionadas a los números, a análisis cuantitativo, a estadística descriptiva, ¿cierto? Pero entonces nos falta esas habilidades un poco más de mercado laboral, que es evidente ahorita que hicimos nuestras prácticas. Hay gente que sí lo tiene en otras universidades y que Sí. nosotros no tenemos. Sí. Sería bueno de pronto no agregar más materias, pero sí meter en estas materias que ya tenemos un poco más de ese material que necesitamos Sí. para la vida laboral, ¿cierto? De acuerdo. Aparte que lo que tú mencionas de comercio exterior es muy importante porque el comercio exterior es pura relaciones internacionales. Y me parece que, bueno, sí está, pero de una manera muy sutil. Lo que yo estoy viviendo en mi pasantía en ProColombia, no tenía idea de que funcionaba de esa manera. Y me hubiera gustado verlo en la carrera, porque hubiera llegado mejor informado, hubiera llegado preparado y sobre todo hubiera llegado tal vez aún mejor preparado para afrontar ese sistema laboral que me gustó, ¿sí? Si hubiera sabido que me gustaba desde antes, tal vez, quién sabe, ahora mismo tendría más salidas laborales por ese sector. Entendible. Yo también, uno a veces, como por simplemente al tener ese miedo a los números tan impresionantes, elegir una carrera un poco más social, más política, a uno le dan miedo los números y ya cuando se viene a dar cuenta uno los ama. Eso me pasó a mí cuando estoy haciendo otra carrera más enfocada en la economía.
a comercio exterior. Y me puse a revisar la malla circular y también una amiga me preguntó, no, es que tengo una amiga de otra universidad, no lo voy a decir, de otra universidad y se quiere meter a la Universidad Javeriana porque le pareció mucho más fácil la malla circular. Yo le pregunté, bueno, ¿y ella qué ve? No, ella ve finanzas y relaciones internacionales, ya sabemos en qué universidad dan finanzas y relaciones internacionales. Yo le dije, no, que se quede. O sea, el programa puede no ser político, pero tiene las habilidades que en el mercado laboral son las que más llaman la atención. Y esa es una de las realidades que uno se enfrenta cuando uno ve una malla circular muy política y uno no ve la realidad colombiana, ¿no? Colombiana. Entra al mercado laboral y uno ve eso y es como, uy, me falta eso. Eso es lo que he notado mucho. Bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo. Allá identificamos la principal falencia, ¿no? Sí. El principal problema que tenemos con nuestro programa. Pero eso no significa que sea malo, ¿no? No. Si volvemos a resaltar un poco las pros del programa, también hay muchísimas. Por ejemplo, ese enfoque político, que finalmente lo escogimos fue por eso, porque es político, es lo que nos permite a nosotros aplicar a cierto tipo de entidades, ¿cierto? Que queríamos, por ejemplo la Cancillería, que en nuestra universidad es, mejor dicho, lo El más boom, top. Sí, sí. que igual no es tan así en la vida laboral, pero al darnos esta imagen de las entidades un poco más gubernamentales, con este enfoque político, me parece que si una persona que quiere estudiar relaciones y quiere este enfoque un poco más organizacional, un poco más hacia lo que nos imaginábamos al comienzo de la carrera, es totalmente cierto, es totalmente real. Así Que es. el programa te prepara para esas cosas, para cargos un poco más políticos, un poco más, bueno, que en el mercado laboral no son tan famosos o tan dinámicos, ¿cierto? Como lo son para los programas de finanzas, pero que finalmente termina siendo cierto. Lo que tú y yo pensábamos al comienzo de la carrera, sí lo terminamos ganando con el conocimiento de la carrera. Terminamos preparados para ser un funcionario de una organización no gubernamental, de la ONU, de una embajada, de la Cancillería, etc., etc. El punto es que estamos preparados para esas cosas. Es verdad, es cierto. Yo no desacredito mucho pues, a la malla circular de relaciones internacionales. Yo me siento muy orgullosa de salir de la Javeriana y de estudiar relaciones internacionales. Como todo en la vida, hay falencias incluso en nuestros trabajos. Vamos a encontrar pros y contras. Pero sí siento que no solo eso en la parte política, pero sí también la Javeriana nos dio capacidad de análisis. O sea, en lo que tú decías de las estrategias de negociación, que nos tocó hacer un estudio aparte sobre cómo son las dinámicas entre Rusia y Ucrania, en los informes que nos tocó hacer en política exterior y en otros trabajos que nos tocó hacer en las otras diferentes materias, nos preparó para hacer análisis, ya que de nosotros dependíamos si queríamos darle nuestro enfoque político-económico, ¿sí? Uno lo podía hacer, uno tenía la libertad de hacerlo. Yo lo hice en mi trabajo de grado, le di un toque económico, político, como multidimensional, podrías llamarlo así, a las relaciones de Marruecos con el mundo, como la política exterior de eso. Y como tal, mi título de mi tesis suena muy político, pero en realidad de fondo sí tiene algo económico. Entonces, digamos, uno le coloca lo que a uno le gusta al final de cuentas. Pero sí siento que uno sí sale con habilidades blandas muy capaces y sobre todo eso, con mucha capacidad de análisis, de ver de todo que sale. Sí, de un análisis geopolítico, un análisis, bueno, inmenso, porque me acuerdo que en la clase de política exterior colombiana y también en la de procesos de globalización, que de hecho ambas las vi con Eduardo Pastrana, me parecieron increíbles sus clases. Ahora quien dice que no, pero a mí me encantaron las clases de ese profesor. Y en esas clases me acuerdo que nos ponía a hacer al final, como parcial final, un policy brief. Nos daba una situación, nos daba unos lineamientos y tenemos que hacer un policy brief y dar unas recomendaciones al Estado sobre lo que debería hacer. Y eso es muy real, eso es lo que se debería hacer en la vida real, ¿sí? Un policy brief, una recomendación a lo que ese Estado debería hacer en esta determinada situación. Eso es un análisis económico, político, social, cultural,
que nosotros estamos capacitados para hacer, ¿sí? Así y que es. no es fácil, no es fácil tener en cuenta todas estas variables, ¿cierto? Todos estos detalles que finalmente son muy importantes para tomar una decisión en el sistema internacional, ¿cierto? Entonces, por ese lado, De me acuerdo. parece que ese tipo de actividades son fundamentales. Y sobre tu trabajo de grado, yo recuerdo muy bien que cuando lo estuvimos leyendo y formando, que de hecho, las dos materias de trabajo de grado de la universidad son muy buenas. Sí, La que vimos con Ricardo Betancourt también, ese profesor de verdad nos dio cátedra de la buena con respecto a cómo hacer una investigación, con respecto a totalmente. cómo hacer un trabajo de grado, ¿cierto? Sí, y eso es un plus que tiene la Javeriana en relaciones internacionales que no lo tiene otra universidad. Las otras universidades te pueden dar el hecho de o escoges un trabajo de grado o escoges hacer las prácticas. Y a nosotros nos tocó hacer las dos. Las dos nos tocaba obligatoriamente, tocó hacer sí. tesis, bueno, trabajo de grado, y nos tocó hacer prácticas, o sea que nosotros tuvimos la oportunidad de evidenciar las dos formas, tanto académica como la real. Entonces, eso me parece un plus bastante chévere. Sí, aparte que, volviendo a lo de tu trabajo de grado, tu trabajo de grado que analizaba esta dinámica de poder de Marruecos en el Sáhara Occidental y en una zona que sigue en conflicto y en disputa, ¿cierto? Entonces, el análisis que tú hiciste y la investigación que tú hiciste fue muy, muy grande, fue exhaustiva, fue extremadamente funcional y real. Es decir, si tú lees tu tesis hoy en día, que, bueno, obviamente no escribes igual a como escribiste hace un tiempo cuando hiciste tu tesis, o sea, ahora escribes mucho mejor, ¿sí? Pero me refiero, si tú lees tu tesis, tú te das cuenta que es un trabajo que de verdad tiene en cuenta todos esos detalles y todas esas falencias y todas esas, mejor dicho, todo el contexto que necesita, no sé, un político marroquí para entender o para tener una recomendación sobre esa situación, ¿sí? O es más, yo no tenía ni idea de esa situación hasta que tú me mostraste tu tesis y bueno, no la leí toda, te lo admito, pero lo que leí de ella, pero lo que Tampoco espero eso. lo que leí de ella a mí me pareció increíble, sí, porque aparte de ser muy informativo, tú das una perspectiva no solo histórica, sino un análisis comparativo del rey, ¿cierto? De cómo este rey se comportó diferente a su padre, ¿cierto? A las políticas que cada uno proponía, de este recorrido histórico de la historia de Marruecos y por qué está en disputa ese territorio. Es un análisis muy importante. Sí. Y soy sincero, no te lo digo por echarte flores. Me parece que tu tesis es muy buena y me parece que ese tipo de análisis se hace porque logramos una formación investigativa fuerte, importante y que de verdad nos preparó para hacer una buena investigación. Sí, de acuerdo. Y no solo mi tesis, en la tuya tengo que rescatar, este señorito de aquí hizo una de las mejores tesis, tampoco la he leído, mil disculpas por eso, sí he alcanzado a leer un poco, la verdad, porque te acompañé en el proceso, nos acompañamos en el proceso mutuamente, pero digamos, y no solamente el hecho de la capacidad de análisis, sino de innovar, o sea, tu tesis es una de las como de las pocas cosas que rescato que no son las mismas de la carrera, como por ejemplo mi tesis es de política exterior y podría decir que es como una más del montón por ser política exterior, pero uno siempre le toca el toque innovativo, por decirlo así. Listo, Marruecos, ¿quién ha hablado de Marruecos? Nadie ha hablado de Marruecos. ¿Quién ha hablado de pronto han hecho una comparación, pero quién se ha enfocado en el rey, la figura diplomática del rey, cómo es eso, cómo son las relaciones con el rey? Tiene control, es una monarquía absoluta, cuasi absoluta, democrática, bueno, en fin. Y tu tesis también, que trata sobre todo, no solamente como la historia de lo que tenga que ver con Estados Unidos y las guerras, pero cómo lo relacionas con los cómics, con los medios de comunicación. O sea, a mí no se me ocurriría eso, honestamente, de verdad, hablando serio, hablando de verdad. Entonces siento que eso es algo que los javerianos, para echarnos flores a la javeriana, pero pues a ver, esos tipos de tesis salen de las mentes de internacionalistas que tienen capacidad de análisis. Entonces, no sé, siento que a pesar de todas sus falencias, salimos preparados. No, y aparte que justo ese detalle de ese tipo de ideas, que la tuya también fue muy creativa, así que no le eches tierra, salen de este contexto de la clase en el que el profesor se toma la tarea
de incentivarte a buscar cosas nuevas, ¿sí? Totalmente. De incentivarte a decir, bueno, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta esto? Arriésgate y piensa cómo le haces. De hecho, ahí sí mención honorífica con trofeo incluido a Ricardo. Sí, al profesor Ricardo. Porque Ricardo siempre nos enseñó a tener en cuenta, aparte de lo que nos gusta, también a indagar, a persistir en ese tipo de temas y a ponernos enfrente del salón, a exponer nuestra idea, a defenderla a capa y espada y a estar preparados para esa sustentación que no fue nada fácil para ninguno de los dos, pero que finalmente también te trae este recorrido de herramientas que son infalibles, son muy importantes para el contexto laboral, ¿sí? Es decir, cuando yo tuve que pararme enfrente del salón y decirles que yo podía hacer una tesis sobre superhéroes y villanos y relaciones internacionales, después de hacerlo yo decía, pero ¿cómo rayos le explicas eso a un profesor después, sí? Sí. Y cuando lo hice dije, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó eso, sí? Es porque de verdad te inculcan estas herramientas que son útiles para la investigación, son útiles para el contexto político, son útiles para defender tus ideas, ¿sí? Y también que te enseñan qué son en realidad las relaciones internacionales, que son un campo extremadamente grande, ¿sí? Que tienes todo este montón de salidas laborales, porque bueno, aquí estamos hablando de las salidas laborales que de pronto te preparan para el mercado empresarial o de inversión Sí. o de exportaciones o de comercio exterior, ¿sí? Pero de que hay muchísimas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. De pronto la Javeriana no se enfoca hacia un mercado laboral diferente, ¿sí? Que de pronto a alguien le puede servir mucho escuchar esto, a alguien que esté pensando en estudiar relaciones o alguien que esté atravesando alguna crisis existencial sobre su carrera de relaciones. Puede pasar, a todos nos pasó de alguna forma. Sí. Pero bueno, volviendo al punto, ese tipo de actividades en las que te tiran al ruedo y te dicen defiende tu idea, mira cómo la relacionas con tu carrera y mira cómo logras indagar e investigar para verificar que efectivamente eso es algo de relaciones. Y si es así, si sucedió, también con tu tesis, que de hecho tú también tuviste tu proceso con varios temas, ¿cierto? Sí, porque... Y tuviste que defenderte de formas, bueno, ya lo explicarás tú. Sí, yo lo cambié, yo cambié mucho, pues no cambié mi tesis al 100%, pero sí de país. Yo quería hacer una tesis enfocada en la realeza, o sea, como quería ver las relaciones internacionales a través de los ojos de la élite. Entonces, digamos, en un principio pensé en el Reino Unido y pensé en el momento en que la reina Isabel como hizo diplomacia para tratar con la guerrilla de, si no estoy mal, de Irlanda del Norte. Entonces yo quería ver como ese momento en donde, no sé si es ficticio, a ver, porque lo vi en The Crown, entonces como la reina saluda las manos a uno de estos líderes. Entonces yo no sé si cuando el profesor Ricardo, yo le dije, profesor, mire, yo viví eso, pero yo no sé si es real. Me dijo, María Luisa, tienes que buscar bien eso. Bueno, yo busqué, no hallé nada por internet, entonces yo dije, bueno, tengo que hacer una tesis realista, porque te dicen, uno puede innovar sin llegar a la mentira. Entonces yo dije, bueno, ¿qué otro país tiene realeza? ¿Qué otro país puede, como, que sea difícil de encontrar la información, pero que no sea tan difícil de encontrarla, que uno pueda, y que sea realista, que de verdad la gente me vaya como a creer lo que estoy investigando, que me vaya a tener en cuenta? Entonces llegó de la nada, vi una noticia de Marruecos y me puse a investigar Marruecos y vi que tenía rey. Yo dije, bueno, sí, es que hablar de la reina Isabel en ese tiempo que todavía seguía viva era como un poco difícil, porque allá la monarquía no es absoluta como lo es en Marruecos. Entonces ahí yo dije, bueno, aquí tengo potencial de ver qué pasa con el rey, qué pasa en la realeza, qué pasa de fondo más allá de ficciones como es The Crown. Entonces, o las series que hacen de las realezas. Entonces digamos que ahí fue como yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad de ver las relaciones internacionales desde otro punto de vista. Sí, desde otro punto de vista como la parte individual, pero se puede poner las teorías aquí de relaciones internacionales. Y es que las relaciones internacionales, tú lo decías, abarca todo. Abarca política exterior, abarca economía, abarca derecho internacional en menor medida, pero lo abarca. Entonces, digamos,
es muy grande, es muy grande. Y uno se puede enfocar, como uno dice, en diferentes áreas. Ya de ti depende cuando estés en la mitad o estés al final o después de graduarte, si realizas una maestría, si te quieres enfocar en este camino en específico. No tienes que decidir ahora o no tienes que ya tú en primer semestre estar con cabeza como, oye, de verdad, este es mi camino. No, disfrutarlo, ¿cierto? Sí, disfrutarlo es lo más importante. Y ya después miras a ver. Yo ahorita mismo me gradué, pero después de graduarme hasta ahora más o menos estoy conociendo un poco qué es lo que me quiero enfocar, que esté dentro de las relaciones internacionales. Y no lo hallé dentro de mi carrera. Tuve que pasar por procesos. Me imagino que tú también. Y creo que todo el mundo, todos los internacionalistas. Entonces digamos que otros no. Otros simplemente lo supieron desde el principio que ese era y Sí, está bien. y también está bien, sí. Entonces, sí. Entonces lo ideal es como uno disfrutar, seguir apasionándose por cosas y saber que sí o sí ese es el camino que ustedes decidieron y que realmente quiero trabajar en eso. Es eso. Tal vez uno no es consciente de que, bueno, sobre todo cuando uno va a entrar a la carrera, de que uno va a trabajar de lo que estudie en esa carrera, ¿no? Sí. Entonces uno no piensa, es que bueno, siento que en esa edad nos falta mucho entendimiento en muchas cosas, mucha madurez, Sí. pero yo no me imaginaba, obviamente, tener el panorama que tengo hoy en día sobre lo que quiero hacer con mi vida, ¿sí? Entonces me parece que sin importar, bueno, sin tener mucho en cuenta esos detalles sobre qué materia tengo que, cuál materia me gusta del programa, cuál materia no sé qué, lo más importante es tener una idea general de lo que te gustaría hacer también en el después. Sí. General, no tiene que ser específica, sino una idea general de lo que quieres hacer después, y en base a eso puedes tomar una decisión dependiendo del programa que estés eligiendo. Exactamente. Y siempre darle la oportunidad a los programas, nunca como categorizarlos como este no me gusta o esto no, siempre darle la chance o no buscar como esas materias, bueno, sí es que me la recomendaron porque es fácil y quiero pasar eso, porque No. tú al final llegas a la carrera y vas a decir no disfruté nada, o vas a decir no, es que lo pasé muy, muy suave. No, disfrútala y si es difícil, pues haz todo lo posible para pasar mientras lo disfrutes. Ya después en la vida laboral es otro, que también en la vida laboral hay muchos retos, incluso pueden ser peores de lo que pueda llegar en la universidad. La universidad te prepara para lo que vas a ver en un futuro y lo que tienes que hacer en la universidad es disfrutar y estudiar. Exactamente. Y yo la verdad disfruté muchísimo Yo también. mi carrera, sobre todo obviamente cuando volvimos de la pandemia. Sí, yo también. Y me gustaría cerrar este episodio agradeciéndote porque tú fuiste gran parte de mi carrera y gran parte de lo que disfruté de mi carrera fue gracias a que estuve contigo, que de hecho nosotros trabajamos muchísimo juntos Sí. y nos fue muy bien. Sí, Cualquiera nos fue diría muy como bien. no, con tu pareja en la universidad, qué rayos, no, eso debe ser horrible. Míranos ahora. A nosotros nos fue perfecto, sí. Gracias a Dios, ¿no? Porque sí vi algunas que les dio un poco duro, pero pues nada, igual también nos las disfrutamos y también nos tocó muy duro. En algunas pero- ocasiones sí. En algunas ocasiones, pero igual también la disfrutamos mucho. Yo amé Muchísimo. mucho mi carrera, él ahorita está en prácticas, ya yo terminé las mías y salí con un poco más de visión de lo que quiero en mi vida. Entonces... Que eso es lo más importante. Sí, sí. Y no importa que la materia o el profesor, ay, qué mamera ese profesor o qué jartera tener que verlo, disfrútenlo. A mí las prácticas, por ejemplo, como que no fueron algo que yo tenía idealizadas, que eran como lo mejor que yo me esperaba, pero igual me disfruté, así sea en llorada, así sea que lloré en todo el proceso, traté de disfrutármelo y aprendí de eso. Entonces aprendí en lo que me debo enfocar y en lo que no. Entonces, nada, para adelante. Sí, eso es lo más importante, disfrutarlo, ser conscientes de que hay que, pues obviamente hacer la carrera pasar, pero disfrutarla y apoyarte también. Bueno, nuestro programa es muy de tener trabajos en grupo, que fue algo que no mencionamos, tener trabajos en grupo. Sí, es verdad. Entonces formarse con grupos con los que te sientas cómodo o cómoda. Y bueno, sí, eso es también otro detalle que se nos pasó ahí muy importante. Sí. Pero bueno, pienso que este tema nos puede dar para hablar de 10 horas para analizar cada clase y su contenido, pero me parece que lo podemos dejar para una continuación del episodio.
Sí, a Una mí parte 2. me encantaría seguir hablando sobre esto. Y no, sí, igual trabajo en equipo y si te toca con las peores personas, también, porque en la vida laboral también va a ser igual o peor, entonces Puede pues pasar, sí. Eso también te prepara para cualquier situación. sí, habilidades, trabajo en equipo, resolución de problemas, todo en hoja de vida. Todas las habilidades de la hoja de vida, sí. Entonces sí, no, me encantaría continuar hablando y muchas gracias por la invitación. A ti por estar conmigo. Mm. Muchísimas gracias por haber escuchado este primer episodio. Espero que les haya gustado y recuerden que es hasta ahora el primer episodio de muchos por venir. Cualquier sugerencia que tengan, por favor, dejen en los comentarios.